nuestra vida entregada al Señor como una ofrenda. Es lo menos que el Señor merece. Muchas gracias. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Querido Señor, queremos darte gracias en esta noche por todas aquellas cosas que tú nos diste, por todas aquellas cosas que una vez te pedimos, por aquellas que intercedimos, que formaron parte de nuestras oraciones delante de tu presencia, aquellas que se presentamos sabiendo que las necesitábamos, con urgencias, por planes, por proyectos, por deseos, y las hemos llevado a ti. Tú respondiste en tu soberana voluntad. Te agradecemos por aquellas cosas que hoy podemos disfrutar cada día, que las hemos recibido y sabemos que vinieron de tu parte. Te agradecemos, Señor, somos conscientes de cuánto hemos recibido de ti. Y te damos gracias en esta noche porque venimos a agradecerte a este lugar. Hemos separado este tiempo para darte gracias. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Los invito a tomar asiento y uno va viviendo, especialmente a medida que avanzan los años, distintas etapas en la vida, ¿no? Y hace un tiempo, unos 6 meses atrás más o menos, cumplimos con Dani 25 años de casados. Y uno se toma por ahí ese ratito para reflexionar, para pensar, para ir para atrás en el tiempo y recordar las cosas que pasamos, las cosas que hemos vivido. Especialmente cuando empezó este tiempo de recién casados, los sueños, los proyectos, las cosas que queríamos, que anhelábamos, que necesitábamos. Y bueno, el tiempo va pasando y algunas cosas se ven cumplidas, pero otras no. De pronto, aquellas cosas que le pedimos al Señor no siempre se cumplen en tiempo y forma de acuerdo a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestros propios proyectos, aquellas cosas que uno va imaginando en tiempo y forma de acuerdo a cómo van a suceder. Y ahí empieza cuando de pronto la espera se hace un poco más larga de aquella que nosotros creíamos o que soñábamos, un tiempo tan distinto al que imaginábamos, un tiempo tan diferente al que tal vez pensábamos que íbamos a vivir. Y es un transitar bastante difícil cuando de pronto empieza el tiempo de espera. Y acá vemos a una persona, Ana, que dice de su propia boca, por este niño oraba. Y cuando ella dice que oraba, no está haciendo referencia solamente a que se dirigía a Dios pidiéndole algo más de tanto que necesitaba, que hacía un combo de aquello que tenía necesidad o que de pronto le parecía que le hacía falta. No, cuando habla de oraba, implica algo con intensidad, con fuerza, que es específico, que es puntual, que es claro, que ella iba a Dios en oración pidiéndole específicamente y puntualmente por algo. Era muy clara con lo que necesitaba. Y en este caso ella quería, soñaba, ansiaba tener un hijo. Bueno, difícilmente todos los que estén sentados acá estén esperando un hijo. Al menos en nuestro caso, creo, Dani, no. Pero ¿qué cosas estamos necesitando? ¿Cuáles son las cosas que estamos pidiéndole al Señor, hermano? ¿Por qué cosas estás orando puntual y específicamente? ¿Cuáles son las cosas que estás pidiendo con esta misma intensidad y necesidad que pedía Ana? Pero de pronto se entró en un tiempo en donde Dios no está respondiendo de acuerdo a nuestras ideas, a nuestros proyectos, a nuestros propios tiempos. ¿Qué es lo que pasa cuando de pronto la espera comienza a desesperarnos?
porque no vemos llegar eso que estábamos ansiando y esperando. Ana es un claro ejemplo de lo que empieza a pasar una persona, del proceso que empieza a vivir alguien cuando la espera desespera. ¿Qué le pasa a un hombre, a una mujer, a un joven, a un adolescente cuando está esperando algo? Y ya se lo ha pedido al Señor tantas veces, tan puntual, tan específico, tan claro, pero no llega. Dice el capítulo 1, versículo 1 del primer libro de Samuel, que hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Tenía 2 mujeres y el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Vaya descripción del Elcana si las hay. Este se llevó todos los apellidos. Son de esos que tienen porte de apellido, que tienen una herencia detrás de la cual hablar, que se junta con gente y empieza a decir, ¿vos de qué familia venís? ¿Quiénes son tus parientes? A montones, desparramados por todos lados. Todo el mundo lo conoce. Esa gente de élite, esa gente que tiene de qué hablar, que llega a algún espacio, a algún lugar y todos lo conocen, todos saben quién es, que no hace falta que explique de dónde viene. Y de pronto, al lado, Ana. Simple. Nadie sabe su procedencia. Pocas personas deben estar preguntándose quién es. Imagínense al lado de un Elcana con tanto porte detrás, con tanto apellido. ¿Cuántas veces cuando empezamos a pedirle a Dios algo, empezamos a darnos cuenta que nosotros casi no somos nada ni nadie, simples personas? Y empezamos a ver que alrededor nuestro está lleno de gente que tiene apellidos, que tiene de qué hablar, que tiene títulos, que tiene ministerios, que es de renombre, que todo el mundo habla de él, que es conocido, que a donde va todos saben quién es. Y de nosotros, nada. ¿Quién se va a percatar quiénes somos? Entonces empezamos a preguntarnos, ¿acaso Dios estará escuchándome a mí, una don nadie, una NN para la gente? Y empezamos a hacer un listado mental de Elcanas que nos rodean. Empezamos a ponerlos por encima nuestro y creemos que nosotros estamos por debajo de la lista. Y no solo eso, sino que creemos que Dios hace lo mismo, que está escuchando más a los Elcana que a nosotras. Dios nos va a prestar atención a nosotros, aquellos que no tenemos nada que aportar casi, porque cuando estamos esperando empezamos a mirar alrededor y los empezamos a descubrir. Siempre estuvieron ahí, pero hasta ahora no nos habíamos dado cuenta. Qué bueno que es empezar a pensar si acaso no estamos haciendo un listado mental de personas que pensamos que están por encima nuestro, cuando la palabra de Dios dice algo de parte de Dios para nosotros en el tiempo de espera. El libro de Salmo, capítulo 33, versículo 14 y 15, voy a leer Biblia de Dios para todos, dice, desde su trono Dios en el cielo mira a todos los habitantes de la tierra. Él formó la mente de todo ser humano y entiende todo lo que la gente hace. La versión NTV dice, desde su trono observa a todos los que viven en la tierra porque Dios formó el corazón de ellos. Así que entiende todo lo que hacen. Hay un Dios que está en los cielos que no tiene categorías de personas, que no está mirando si hay alguien que tiene más que otros, si hay alguien que tiene, entre comillas, más
peso, más porte, más apellido, más renombre, un ministerio más importante. Dios no tiene el canas en la categoría. Dios no hace descripciones largas como las que tenemos escritas acá para oír a alguien con más o menos atención. Y Él conoce todo lo que pasamos, todo lo que sentimos, aquellos que de pronto estamos necesitando algo, pero por su voluntad y por los propios tiempos de Dios estamos esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Un hijo? Tal vez, ¿por qué no? Como Ana, una pareja, que llegue un novio, una novia, un ministerio. ¿Qué estás esperando que alguien cambie, que tu hijo cambie, que tu esposo, que tu esposa cambie, que uno mismo tengas cambio? ¿Qué le pediste a Dios y todavía estás esperando y no llega? Dios está diciendo que Él entiende lo que pasamos por dentro, qué es lo que está sufriendo nuestro corazón, porque Él mismo nos formó. Y Él está viendo y prestando atención y nos entiende. Así que es tiempo de empezar a soltar a los Elcana que hemos acumulado, aquellos que hemos cargado sobre nuestras espaldas, para que no nos pesen. Dice el Señor en el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, la versión NTV: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios sabe que hay tiempos en los que nos empezamos a preocupar, ya no a ocupar, a preocupar en serio, cuando lo que estamos esperando no llega. Y Él dice que vamos a sufrir ansiedades, es común, es normal del humano. Y cuando habla de ansiedades quiere decir que la persona se quiebra, que se fracciona, que se parte en dos, que se fractura. ¿Vieron que llega un tiempo a veces que cuando estamos viviendo momentos difíciles, uno siente que casi que se despersonaliza, actúa y hace cosas que uno se mira al espejo y dice, pero este no soy yo? Este no era yo hace unos meses atrás. ¿Qué me está pasando? Nos preguntamos a nosotros mismos cuántas veces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Qué nos pasó? Eso implica la ansiedad y Dios sabe y nos conoce y entonces nos está invitando que cuando nos está pasando esto, porque estamos en un tiempo de espera y nos estamos preocupando, Él nos dice vengan, porque Él cuida, y cuando dice cuida implica que Él se preocupa por nosotros. Tenemos que dejar de preocuparnos nosotros por los problemas, porque Dios mismo se va a ocupar de nuestros problemas, de este tiempo. Dios no solo está esperando que le vayamos a pedir lo que necesitamos, sino que le vayamos a decir lo que nos está pasando mientras estamos esperando que Él nos responda o recibir lo que estamos necesitando o lo que nos conviene al tiempo de Dios. Qué bueno que es acercarnos al Señor y decirle cómo nos sentimos mientras tanto. Porque Ana realmente la pasó muy mal mientras estaba esperando que Dios le responda. El versículo 2 dice que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ana no tenía, no contaba con nada. Ella ya había ido a pedirle al Señor año tras año, no sé por cuánto tiempo, específicamente lo que estaba queriendo, pero resulta que la que estaba al lado suyo había recibido. Y no solo había recibido lo único que Ana le pedía, sino que tenía todavía más. Qué tremendo cuando estamos esperando empezar a bajar la mirada que teníamos puestas antes en el Señor mientras pedíamos y mientras confiábamos, y empezamos a darnos cuenta que los que están alrededor nuestro ya han recibido de parte de Dios lo que nosotros no tenemos, aquello que estamos necesitando. Y tienen en abundancia y tienen tanto y nosotros no tenemos nada. Y empezamos a pensar que Dios es tan injusto. ¿Por qué Dios le da tanto trabajo, tantos ministerios, tantas bendiciones, tantos hijos?
¿Por qué Dios le da una pareja? ¿Por qué Dios le da estudios? ¿Por qué Dios le da títulos al otro? Y yo no tengo nada. Ana no tenía. Y ella empieza a padecer una serie de situaciones y empieza a tener unos sentimientos que la llevan a unos lugares que a veces nosotros también hemos transitado. ¿Qué nos pasa cuando estamos esperando? Y empezamos a ver, así como si fuera poco todavía, después de haber cargado los Elcanas sobre los hombros, empezamos a hacer un listado de peninas que han recibido de parte de Dios lo que nosotros no tenemos. Y empezamos a cargar sobre nuestros hombros un peso que no necesitamos para este tiempo mientras estamos esperando. Así que si acaso hemos identificado Elcanas, hemos identificado peninas, es tiempo de empezar a soltarlos y a dejarlos delante de la presencia del Señor. Porque si no nos va a empezar a pasar un poco lo que le pasó a Ana. Dice que ella empezó a sentirse mal y el versículo 6 dice que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque encima se burlaba de que Dios no le haya dado. Miren, en la viña del Señor hay de todo. Están los que tienen mucho de parte de Dios y nos bendicen, nos dan, tratan de acompañarnos, de estar con nosotros, pero que de los otros hay, también los hay. Y hay quienes tienen y se encargan de mostrárnoslo, de ponerlo frente a nuestros ojos, de decir cuánto Dios les ha dado y no se dan cuenta lo que estamos viviendo nosotros por dentro. Porque recuerden, consideramos que no somos nadie, nos dimos cuenta que no tenemos nada y que el otro tiene. Entonces empezamos a tragarnos los problemas. Empezamos a sentirnos mal, nos empezamos a comparar y a veces empezamos a querer apurar los tiempos de Dios. Y la palabra de Dios nos deja muchos ejemplos acerca de lo malo que es si acaso se nos cruza la idea de adelantarnos a lo que Dios tiene preparado para solo Él sabe cuándo. Y en el libro de Génesis capítulo 13, versículo 2 dice que había un hombre que se llamaba Abraham. Ustedes conocen la historia, que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero después empezó a haber conflicto porque él convivía en el mismo territorio con su sobrino Lot. Y en el versículo 10 dice que le dio la oportunidad a Lot de elegir qué era lo que quería. Y Lot levanta los ojos, mira y ve toda una llanura verde. Y le parece muy buena idea quedarse ahí. Pero no estaba preparado para estar en ese lugar todavía. No estaba listo porque no tenía la capacidad de discernir, de darse cuenta. Cuando uno no está preparado para recibir lo que Dios tiene, porque no es tiempo, Dios no lo da. Él da las cosas a su tiempo cuando sabe que estamos listos para recibir. Y mire cuánto se equivocó Lot, que dice el versículo 13, que se fue a una tierra donde los hombres eran malos, pecadores, contra Jehová en gran manera. Y terminó muy mal la historia de Lot por haberse metido en un lugar que no le correspondía cuando no era el tiempo y no estaba preparado aún. Por eso es que Dios tiene sus tiempos. Por eso es que los tiempos de espera son tan importantes y hay que aprender a saber cómo transitarlos. Y Dios nos deja estos ejemplos tan lindos en su palabra, para que entendamos qué hacer cuando en nuestras vidas la espera a veces realmente nos desespera. Dice que Penina la irritaba, la enojaba a Ana, la entristecía, la hacía llorar. Y uno se imagina una persona entristecida como metida en un rinconcito, llorando, que nadie se da cuenta, que nadie lo nota. Pero cuando dice entristecida está hablando de alguien que por dentro está en ebullición, que está a punto de explotar, que está llegando al límite. ¿Vieron cuando uno dice una gota más y rebalsa el vaso? A ese punto, a ese límite, a ese nivel de quiebre puede llevarte alguien cuando estás esperando y cuando no tenés nada en tus manos y ya le llevaste todo al Señor, pero el entorno no acompaña. Qué difícil que es el tiempo en donde realmente estamos esperando. Dice que Elcana la mira en el mismo capítulo 1 del libro de Samuel.
versículo 8, el 7 y el 8, dice, Ana lloraba y no comía. Y Elcana le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Muchas veces los tiempos de espera nos llevan a un punto tan profundo de tristeza, de congoja, de angustia, que literalmente se nos cierra el estómago. Literalmente no pasa bocado por nuestras gargantas. No podemos comer o comemos de más. Vieron que las angustias hacen estragos. Pero eso es síntoma de que el cuerpo empieza a pasar factura de lo que pasa por dentro. Que de pronto aquella cosa que nos está faltando empieza a mostrar los síntomas hacia afuera. Y lo que pensábamos que antes no teníamos, un día nos empezamos a dar cuenta que el cuerpo da muestras, da señales. Se nos cierra el estómago. A las mujeres, se nos cae el pelo. De pronto nos salen más arrugas, ya no tenemos maquillaje que nos tape. La cara está triste, el cuerpo encorvado. De pronto empezamos a arrastrar los pies, a estar con la mirada baja. De pronto vamos al médico porque nos salen brotes de alergia de no sabemos dónde. ¿Y qué nos dice la mayoría de las veces cuando vamos al médico? Bueno, yo te doy una pastillita, te doy esta cremita, pero baja el estrés. Y uno dice, ¿cómo producto del estrés? Si tengo una alergia, me pica acá, me sale allá. Producto del estrés. ¿Por qué? Porque es interno. Porque lo que pasa es por dentro, pero todo empieza a aflorar y empieza a salir. Esto estaba viviendo Ana. Miren en qué época tendría que haber sido recetada por el médico con un diagnóstico de tenés estrés. Porque hasta el marido se estaba dando cuenta. Miren, para que el marido se dé cuenta que a la mujer le pasa algo porque realmente ya a esta altura habría adelgazado no sé cuánto, ¿no? Si no, no se dan cuenta. Pero acá el marido lo notó, se dio cuenta. Dijo, ¿qué te pasa que no estás comiendo? Pero ¿saben qué? Miren qué visión la del Elcana. Qué detallista, que en el versículo 8 le dice, ¿por qué no comes? Pero ¿por qué tu corazón está tan afligido? ¿Por qué estás tan triste por dentro? ¿Por qué va más allá? Lo que te pasa por fuera tiene que ver con lo que estás viviendo por dentro. Y Ana se desarmó. Dice que se puso a llorar largamente en el versículo 10 con amargura de alma. Ana oró a Jehová y lloró abundantemente. Llega un punto en el que uno dice, no doy más, toqué fondo. Señor, hasta acá llegué, ya la gente se está dando cuenta de lo que me está pasando. Ya la gente está notando que estoy esperando algo y ya te lo pedí tantas veces y no llega. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué hago con lo que me pasa? Sí te lo pedí con fe, te lo pedí con confianza, oré un montón, fui tantas veces todos los años, año tras año, cada vez que llaman voy, pongo mi petición delante de tu presencia y no llega. No llega el trabajo, no llega el ministerio, no llega la persona indicada, no llega la boda, no llegan los hijos, no sé, pero no llega, no viene. Y uno se desarma y se siente caer. Dice el versículo 15, cuando está hablando y no entiende el sacerdote que está frente a ella, qué es lo que está diciendo. Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. Miren hasta dónde llega el estado cuando uno está esperando y lo que no tiene no está llegando y no se está recibiendo de parte de Dios. Y uno a veces se pone a pensar que cuando se está mal en el espíritu es porque algo malo, qué sé yo, estaremos haciendo o habremos hecho. Pero no siempre tiene que ver con pecado. Miren lo que dice el libro de Job. Job, ustedes saben lo que Dios pensaba de él, capítulo 7, versículo 11. Dice, por tanto, Señor, no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu y me voy a quejar con toda la amargura de mi alma. Este no se iba a callar delante de la presencia del Señor. Entendió que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Dios está esperando que vayamos a decirle lo que nos pasa, no solamente lo que queremos.
¿Qué te está pasando? Si Dios sabe lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, Él conoce, sabe perfectamente lo que estamos pensando. Abrió su trono de gracia para que nos acerquemos y le contemos lo que nos pasa. No solamente que vengamos con los pedidos, Él quiere saber, Él quiere conocer. Si estamos amargados, espera que le digamos, estoy amargado, estoy triste, no puedo más. Tengo ganas de llorar, me siento mal. Mira lo que estoy viviendo, mira cómo estoy. No, mira qué me falta. Y qué lindo ser como Job e ir y decirle al Señor, no voy a parar de contarte cómo estoy, ni cómo me siento, hasta el último detalle. Porque Dios está esperando, Él sabe que nos metió en ese tiempo de espera. Él sabe que aún no ha abierto su mano para darnos lo que estamos esperando. Él conoce en dónde estamos metidos. Por eso nos deja la historia de Ana. Si no, no tendría sentido que esté escrita acá. Es para que nos sentamos identificados y sepamos que alguna vez, tal vez, pasemos lo que está pasando Ana. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Dice el versículo 12 que Ana oraba largamente delante de Jehová. Ella oraba largamente delante del trono, delante del cielo. Y nadie la entendía, ni el sacerdote ni Elí podía deducir lo que salía de su boca, lo que decían sus palabras. Nadie entiende muchas veces, pero Dios nos está invitando a que nos acerquemos y le digamos a Él, porque hoy no hay un sacerdote que se llame Elí, hoy no hay un sacerdote esperando a que nosotros vengamos. Dios envió un sacerdote que se llama Jesucristo, que vino una vez y para siempre. Y Él está sentado en el trono y está esperando que día tras día, de manera permanente y libremente entremos a decirle qué es lo que nos está pasando. Y si acaso estamos viviendo tiempos como Ana, en donde por estar esperando empezamos a desesperar. Y empezamos a mirar alrededor y nos sentimos tan poca cosa. Y empezamos a descubrir que había tantos Elcanas. Es tiempo de empezar a soltarlos y dejarlos de lado. Y si hemos descubierto que la vida está llena de peninas, que tienen tanto más que nosotros y que era tan injusto, empezar a dejarlos de lado. Porque el Señor tiene preparado a su tiempo para darnos lo que necesitamos. Y si acaso estamos tan tristes, acongojados, atribulados, miren, a veces hasta burlados, afligidos como Ana, y estamos llorando, no tenemos más que acercarnos a su trono de la gracia. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 1 en adelante. Voy a leer la versión Biblia de Dios para todos. La gente hace planes, dice el Señor, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Hay un momento en que todos hacemos planes, todos planificamos de acuerdo a las etapas que vivimos, soñamos con cosas y pedimos al Señor. Pero Dios, el Señor, es quien puede hacerlos realidad. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero solo el Señor conoce las intenciones. Solo el Señor sabe qué hacer para que nuestros planes se hagan realidad. El versículo 4 dice, todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. Dios va a hacer con nosotros y nos va a dar todo lo que necesitamos de acuerdo a sus propios propósitos, no de acuerdo a los nuestros. Y en esto tenemos que descansar. Miren, cuando Ana fue y finalmente se expuso delante del trono y ella se desparramó y se derramó y dice que estaba tan atribulada que con su aflicción y congoja que eran en gran magnitud, el versículo 16, el sacerdote le dijo, anda en paz. Y ella recibió la palabra que le dio el sacerdote y se fue en paz y no estuvo más triste.
Ahora, ella no estuvo más triste, pero no había recibido lo que estaba pidiendo. ¡Qué llamativo! Miren cómo actúa el Señor con alguien que está pasando semejante situación interna, externa, que exterioriza todo, que está viviendo un caos en su vida. Pero de pronto trae delante del Señor, derrama todo, va a Él en oración, ora largamente, confía plenamente en el Señor, recibe la palabra, tiene la paz que solo Dios puede dar y se va y no está más triste y su vida pega un cambio de 180 grados y empieza a comer y empieza su camino de vuelta a su casa. Y Dios más adelante le da lo que ella estaba pidiendo. No sabemos cuánto tiempo se tomó Dios en responderle a Ana. No sabemos cuánto tiempo Dios se va a tomar en darnos aquello que le estamos pidiendo. No sabemos, solo el Señor conoce. Pero Él nos está invitando hoy a que nos acerquemos a Él y le llevemos todo esto que estamos sintiendo, todo esto que nos está pasando, además de lo que le estamos pidiendo. Los invito a ponerse de pie y los invito a pensar cuáles son aquellas cosas que estamos necesitando. ¿En qué cosas estamos pensando cuando vamos al Señor? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos hacen sentir que tenemos las manos vacías? ¿Qué áreas de nuestras vidas sentimos que falta que el Señor responda, que nos dé algo? ¿Qué cosas le estamos pidiendo al Señor? Piense aquellas que le lleva en petición todos los días, a veces por nosotros, a veces por otros en intercesión. Empieza a pensar cuántas veces fue al Señor a pedirle algo, cuántas veces le repitió lo mismo a Dios, cuántas y cuántas veces estuvo o está o tal vez va a estar en este tiempo de espera que a veces empieza a desesperarnos. No es buena idea empezar a cargar con Elcanas, ni con Peninas, ni empezar a cargar con angustias, con congojas y que todo nuestro cuerpo empieza a mostrar síntomas de aquello que estamos viviendo. Dios nos invita a acercarnos, le invito a cerrar los ojos. Querido Señor, hoy vamos delante de tu presencia para presentar nuestras necesidades, aquellas que tú conoces, aquellas que sabes perfectamente que nos están faltando. Tú sabes y conoces internamente cuáles son nuestros planes, nuestros proyectos, cuáles son las cosas que hemos planificado, qué es lo que soñamos. ¿Qué es lo que estamos pensando que queremos para el futuro? ¿Qué es lo que estamos deseando? Y los hemos presentado delante de tu presencia, Señor. Pero a veces sentimos que tu mano no se ha extendido a nuestro favor y no entendemos por qué. A veces no sabemos por qué nos llega ese trabajo, por qué nos llega ese ministerio, por qué nos llega esa persona, por qué nos llega ese hijo, por qué tú no respondes. Y empezamos a pensar que el problema somos nosotros y que estamos tan lejos y que tú nunca nos vas a escuchar. Pero tu palabra hoy nos muestra, nos indica y nos llama a tener confianza en ti, que nos has creado, que sabes perfectamente quiénes somos, que nos tienes perfectamente identificados, que no somos ni más ni menos que otra persona, que delante de tu trono tú nos estás escuchando, inclinas tu oído y prestas atención a lo que te estamos diciendo. Te queremos presentar hoy cómo nos sentimos, qué cosas estamos padeciendo, qué cosas estamos sintiendo, cómo estamos pasando este tiempo de espera. Lo presentamos delante de tu presencia, a veces llorando, con congoja, entristecidos. Tú conoces lo que estamos pasando. Sabes qué siente nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro espíritu. Tú conoces todo lo que nos está pasando y estás esperando que nos acerquemos delante de tu trono para dejarte todo esto, para que tú te lleves toda esta carga que está pesando sobre nuestros hombros. Señor, tú sabes a veces los tiempos difíciles que estamos atravesando. Tú sabes cuánta fe tenemos en cada una de las cosas que pedimos. Pero también nos estás invitando a acercarnos y a decir cómo nos sentimos tantas veces.
No siempre estamos contentos, no siempre estamos saltando de alegría, a veces la estamos pasando tan mal y es tan difícil mostrarle y decirle a otros cómo nos sentimos, qué es lo que pasamos. Las cosas que vivimos, las cosas que nos faltan, a veces son tan privadas, tan personales, tan particulares que no nos animamos a contárselas a nadie más. Pero tú nos llamas a que te las presentemos a ti delante de tu presencia, con la plena seguridad de que tú estás escuchando cuando nos dirigimos a tu presencia, que tú sabes perfectamente quiénes somos, que tú estás atento, que tú estás dispuesto a respondernos, pero antes estás dispuesto a darnos la paz que necesitamos para que nosotros cambiemos, para que sepamos que tú eres todo lo que necesitamos en primer lugar, que las cosas, que todo lo que pensamos, soñamos, no van a llenar los vacíos que estamos teniendo, que solo tu presencia, que solo la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda razón que tenemos nosotros puede llegar a pasar, y eso es lo que necesitamos, esta que es tu paz. Te pido que estés derramando la paz sobre todos aquellos que están necesitando hoy recibir, sobre todos aquellos que han venido con su corazón cargado, atribulado, cansado, triste, llorando. Porque tú sabes en lo íntimo del corazón qué es lo que estamos viviendo. Derrama de tu paz, Señor, llena de tu paz a las personas, los corazones, las mentes, los sentimientos, las emociones, para que hoy nos vayamos y podamos decir, no estamos más tristes. No sabemos cuándo vamos a recibir de tu parte lo que tú tienes para darnos. Pero tú vas a darnos esa paz que estamos necesitando y estamos buscando. Gracias, Señor, por ayudarnos a pasar estos tiempos difíciles que a veces nos toca vivir y transitar. Te damos gracias por esta que es tu palabra, por hablar a nuestros corazones, por contar con la llenura de tu Espíritu Santo, sabiendo que es todo lo que estamos necesitando. Te damos gracias por poder confiar plenamente en ti cada día y poder acercarnos de manera tan confiada delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos todas estas cosas. Te agradecemos y te la presentamos delante de ti. Amén y amén.